La gente se pregunta con frecuencia cómo es posible que alguien que hiere repetidamente a los demás parezca tan indiferente. En realidad, sí les afecta. A pesar de su grandeza y astucia, los narcisistas no son invencibles. En verdad, suelen esforzarse mucho para ocultar el profundo dolor que yace bajo la superficie, tanto de sí mismos como del mundo exterior. Verás, los seres humanos no están hechos para ser huecos. Una persona se desconecta de su autenticidad cuando construye toda su identidad sobre el dominio, el control y la imagen. Y esa distancia hace que todo se pudra. Hoy quiero mostrarte los síntomas sutiles pero reveladores de que un narcisista está librando una batalla silenciosa y no simplemente interpretando un papel. Más importante aún, ¿qué significa eso para ti? Y cómo darte cuenta de ello puede ayudarte a recuperar el control. La vida de un narcisista a menudo parece ocupada, llena de producción constante, alta energía, interacción social incesante y la apariencia de ambición y confianza. A simple vista, puede confundirse con carisma o impulso. Sin embargo, al observar con atención, puedes notar que este movimiento no es saludable, es agitación. La incapacidad de quedarse quieto es un sufrimiento interno constante, más que físico, psicológico y emocional. No es solo estar ocupado, es algo obsesivo, es señal de un dolor más profundo, una mente que intenta huir de sí misma. El deseo desesperado del narcisista de evitar enfrentarse a su propio vacío es lo que impulsa su inquietud crónica. Como no hay audiencia cuando uno está solo, no desean estar consigo mismos. No hay quien apruebe la máscara. No hay espejo. No hay aplausos. Y para alguien que ha construido un falso ego durante toda su vida psicológica, ese silencio, esa falta de validación externa, es intolerable. Esta inquietud se convierte en un medio para huir y evitar la reflexión. Manteniéndose siempre activos, nunca tienen que sentirse inactivos, porque la verdad se filtra en el silencio. Verás que sus acciones rara vez son importantes o de largo plazo. Son reactivas, erráticas. Pueden estar completamente comprometidos con un proyecto o relación en un momento y abandonarlo al siguiente. No se quedan y avanzan hacia algo o alguien nuevo no porque hayan cambiado, sino porque quedarse implicaría enfrentar el vacío interno que amenaza el frágil sentido de sí mismos que han cultivado con tanto esfuerzo. Este conflicto interno genera un estilo de vida frenético y, aún así, otros pueden percibirlos como inspiradores o ambiciosos. En realidad, a menudo huyen de algo que no pueden identificar. La necesidad del narcisista de controlar la atención es otro indicador de su inquietud. Prosperan siendo la persona con la historia, la crisis o el descubrimiento. Pero no es porque estén llenos de pasión o ideas, es porque ser olvidados o invisibles se siente como la aniquilación. Ser irrelevante significa no tener importancia, y ser irrelevante significa no ser nada. Así que actúan, interrumpen y sobrereaccionan. No es solo espectáculo, también es supervivencia. Sus relaciones también se ven afectadas por esta inquietud. Los narcisistas suelen rotar a las personas, drenándolas emocionalmente antes de descartarlas cuando ya no les halagan o resultan útiles. Avanzan rápido y, aunque pueda parecer fortaleza emocional o una frialdad confiada, en realidad es incapacidad de construir vínculos duraderos. La intimidad requiere quedarse quieto, requiere estar presente, y la presencia conlleva vulnerabilidad. El narcisista odia la vulnerabilidad más que nada, porque le recuerda que su imagen no refleja quién es en realidad. En vez de enfrentarlo, siguen moviéndose, saltando de una relación frágil a otra. Esta situación es paradójica. A pesar de su miedo a la soledad, sus acciones garantizan su aislamiento. Su inquietud constante dificulta confiar en ellos. Aunque no siempre lo comprendan, amigos y parejas empiezan a notar la inestabilidad emocional bajo la superficie y, poco a poco, se distancian.
El narcisista responde culpando, proyectando y aumentando su actividad nuevamente. Publican, hablan y hacen más para demostrar que están bien y que están por encima de todo. Pero, en el fondo, saben que no es así. Esta inquietud también puede manifestarse en el ámbito laboral. Ni siquiera descansan cuando tienen éxito. Al lograr un objetivo, este pierde sentido. Necesitan la siguiente etapa, el siguiente público, el siguiente ascenso o el siguiente objeto. Porque la satisfacción no es lo mismo que el logro. El objetivo es mantener viva la ilusión. Y si la ilusión se tambalea aunque sea un poco, aparece el miedo. No reconocen que sufren por ello. Va más allá de la inseguridad. La ruptura de identidad acecha en el margen. Se protegen de ese colapso manteniéndose siempre en movimiento. Con el tiempo, el ritmo implacable termina dañando tanto a los narcisistas como a quienes los rodean. El sueño empieza a escaparles. La concentración disminuye. El cuerpo refleja la batalla psicológica que la mente se niega a enfrentar, pudiendo manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, molestias y opresión en el pecho. Cuando se queman, culpan a otros en lugar de desacelerar. Repiten el patrón. Más inquietud, no menos. El sufrimiento crece a medida que el ciclo se intensifica. Y, sin embargo, siguen aparentando encanto, seguridad y control, manteniendo la máscara. Las grietas solo son visibles para quienes prestan mucha atención. Uno de los signos más claros de que un narcisista experimenta dolor oculto es la ira irracional. No es solo enojo. Cualquier pequeño desafío a su frágil autoimagen desencadena una reacción emocional exagerada y errática. Como puede ser provocada por algo relativamente menor, esta ira suele sorprender. Una leve discusión, una broma, una crítica sutil, o incluso un breve momento en que no son el centro de atención. El hecho de que una persona se enoje no hace que la reacción sea irracional. Lo irracional es que la intensidad de la emoción no guarda proporción con la circunstancia. La verdad está en esa brecha. Ofrece una ventana a su mundo interior, un lugar regido por la vergüenza, el miedo y la inseguridad. Cuando confrontas a un narcisista, no solo discutes, presionas, sin querer, los puntos débiles de una estructura de personalidad profundamente inestable. Toda su persona está diseñada para parecer perfecta, capaz y superior. Por eso, cualquier cosa que, aunque sea de forma involuntaria, haga tambalear esa ilusión, es percibida como una amenaza existencial, no como una oportunidad de introspección o crecimiento personal. La ira se convierte en una estrategia de afrontamiento, una manera de resistirse a una realidad que no pueden encarar. Cuando los hieres de manera típica y humana, no solo se molestan, se enfurecen porque pones en riesgo su máscara, que es la expresión de su identidad. Este tipo de ira suele ser rápida y violenta, y busca eliminar la amenaza percibida, no resolver el conflicto. Los narcisistas viven en un estado de conflicto interno constante, tratando de sostener una imagen incoherente con su verdadero yo. Por eso, incluso las dificultades menores son vistas como traiciones graves. Cuando alguien les ofrece una crítica sincera, lo interpretan como un ataque, no como preocupación o vínculo. Y en su intento de recuperar el control y ocultar el malestar que se despertó en su interior, tienden a intensificar su reacción, a menudo hasta extremos. No toda ira es audible. A veces, adopta la forma de crueldad calculada, tratamiento silencioso o retirada fría. Estas variantes más sutiles son igualmente irracionales y reveladoras. Aunque puedan no actuar abiertamente, los narcisistas castigarán de cualquier manera que les haga sentir mejor cuando se sienten ofendidos, incluso en la forma más mínima. No se trata de justicia, se trata de represalia emocional. Necesitan esa inversión de papeles para controlar su agitación interna. Por eso quieren que tú te sientas pequeño, porque ellos se sintieron pequeños. Su capacidad para manipular su entorno
también se ve influida por esta ira irracional. Los narcisistas usan el miedo para mantener a los demás desequilibrados. Es más fácil controlarlos si la gente teme molestarlos. Así, las personas comienzan a evitarlos, a elogiarles en exceso, o a abstenerse de criticarlos. No lo hacen porque realmente los admiren, sino porque no quieren enfrentarse a la tormenta. Además, este proceso a largo plazo aísla cada vez más al narcisista. Sus vínculos se basan en la inestabilidad y el temor, no en el respeto o la confianza mutuos. Aunque en esos momentos puedan experimentar una sensación de poder, en realidad están solos y no saben cómo salir de ello. Su ira también tiene un componente de proyección. El narcisista suele acusar a otros de las mismas debilidades o miedos que intenta ocultar. Te llamará estúpido si cree que eres tonto. Te rechazará por adelantado si teme ser rechazado. Esto es desplazamiento emocional. Externalizan su dolor en lugar de experimentarlo ellos mismos. Sin embargo, nunca desaparece realmente. Cuanto más se enojan, más pierden el contacto con la realidad, y el dolor simplemente empeora. Esta ira irracional tiene el potencial de destruir amistades, familias y carreras con el tiempo. Pero para el narcisista, siempre parece justificada. Ven sus explosiones como una señal de indignación legítima, no de miseria. Y ahí está la tragedia. Están revelando las mismas heridas que no quieren admitir, aunque crean que se están protegiendo. Si prestas atención, comenzarás a notar el patrón. Los momentos de inseguridad siempre van seguidos de ira, que siempre acompaña a una pérdida percibida de respeto, prestigio o admiración. No es poder, es pánico disfrazado de fortaleza. Uno de los indicadores más claros de que un narcisista tiene problemas es el deseo compulsivo de aprobación, especialmente cuando externamente parecen exitosos. Debajo de su fachada cuidadosamente construida, podrían parecer personas realizadas, seguras y confiadas ante el mundo. Alguien que ha alcanzado influencia, respeto o posición. Sin embargo, ese triunfo no trae paz, no les hace felices, solo intensifica el hambre, un deseo interminable de mayor reconocimiento, atención y pruebas de su importancia. Porque la validación no es un beneficio para el narcisista, es oxígeno. Su autoestima no se basa en la confianza interna, ni en la autoconciencia real. Más bien, se basa únicamente en las afirmaciones que vienen de fuera. Deben ser vistos, honrados y celebrados siempre, no solo a veces. Sienten un breve alivio cuando reciben un cumplido, pero pronto se desvanece y reanudan la búsqueda del siguiente. No es una buena forma de motivarse. Es un impulso obsesivo basado en el miedo. El miedo a no valer nada sin los aplausos. A que el silencio signifique irrelevancia, e irrelevancia signifique no existir. El ruido mental persiste incluso cuando logran el éxito, obtienen un título, reciben un ascenso, o atraen a una gran audiencia. De hecho, como ahora hay más en juego, a veces pueden volverse más desesperados cuanto más triunfan. Ahora deben mantener continuamente la imagen que han proyectado, lo cual es agotador. Cada publicación, conversación o aparición pública debe seleccionarse cuidadosamente para reforzar la idea de que son especiales, superiores y admirados. Se trata de gestionar la percepción, no de vivir su verdad, y con el tiempo, la carga de esa actuación aumenta. Notarás que los narcisistas tienden a exagerar sus logros y a mencionarlos repetidamente, incluso en conversaciones irrelevantes. Dirigen abrupta, o no tan abruptamente, la atención hacia sí mismos, guiando las charlas hacia sus logros, dificultades y experiencias. Esto no tiene que ver con un sano orgullo. Es porque intentan convencerte y convencerse de su valor. La repetición funciona como una forma de consuelo. No basta con que algo haya sucedido. Debe ser reconocido, apreciado y recordado. Sin ello,
para ellos no significa nada, y si sus logros pierden significado, se quedan únicamente con el vacío que han intentado evitar toda su vida. Por su necesidad constante de aprobación, suelen rodearse de personas que les devuelvan su propia imagen. Valoran más la admiración que la sinceridad. No buscan amigos, sino admiradores. Ven a cualquiera que los cuestione, incluso de forma educada, como una amenaza. Ensalzan a quienes los halagan. Con el tiempo, esta dinámica crea relaciones unilaterales, transaccionales y superficiales. Sin embargo, los narcisistas suelen no darse cuenta de ello, pues están demasiado ocupados disfrutando de la aprobación que reciben en ese momento. Confunden atención con amor, acuerdo con compromiso y elogios con conexión. Su fijación con la aprobación también los hace extremadamente sensibles a la crítica. Incluso la más mínima sugerencia de que podrían mejorar o de que cometieron un error puede activar un terror profundo. Por dentro se tambalean, aunque se rían, lo justifiquen o se pongan a la defensiva. Si no se resuelve, ese momento de duda se siente como un agujero en su identidad. Para combatirlo, recurren a la sobrecompensación, la culpa, la ira o la negación. Pueden publicar más, presumir más, exagerar sus logros o mencionar a personas influyentes. Todo esto es un intento de anestesiar el dolor, de no ser admirados por todos y recuperar su sensación de importancia. Sin embargo, la admiración nunca compensa la falta de ella. La propia insatisfacción del narcisista a menudo los confunde. Se preguntan por qué siguen sintiéndose vacíos, a pesar de todo lo que han hecho. ¿Por qué no han sentido la felicidad que esperaban alcanzar con sus logros? También pueden redoblar esfuerzos, buscar mayor reconocimiento, aplausos más fuertes y objetivos más ambiciosos. Pero el problema no es la cantidad de validación, sino la dependencia de ella. Mientras su autoestima provenga de fuentes externas, seguirá siendo frágil. Dependerá de datos de redes sociales, opinión pública, comparaciones y premios. Una sala llena de elogios puede quedar opacada por un solo comentario negativo. Quedan atrapados en un ciclo de decepción y persecución. La admiración que desean nunca les da seguridad. Cada logro es fugaz. Tras cada subidón, viene una caída. La verdad de fondo es que ninguna cantidad de aprobación externa puede sanar las heridas internas, que no son capaces de reconocer. Cuanto más tratan de huir de esas cicatrices buscando aprobación, más se alejan de sí mismos. Sus vidas se convierten en un escenario, su disfraz, su identidad. Y no importa cuán fuerte aplauda el público, nunca podrán acallar la voz interna que les dice que no son lo suficientemente buenos. Como una dinámica profundamente arraigada en el narcisista que sufre, la envidia se disfraza de superioridad, porque enmascara la vulnerabilidad con arrogancia. Es uno de los patrones emocionales más deshonestos. Un narcisista puede parecer al principio despectivo hacia los logros ajenos, indiferente a sus habilidades, o incluso despreciativo hacia quienes tienen cualidades que él no posee. Sin embargo, bajo esa fachada de superioridad, a menudo hay una envidia persistente y no expresada, una de la que tal vez ni siquiera sea plenamente consciente. No es el tipo de envidia que dice, ojalá tuviera lo que tú tienes, de forma explícita. En su lugar, como forma de proteger su frágil ego del dolor de sentirse inadecuado, adopta la forma de devaluación, burla o sabotaje encubierto. Cuando un narcisista se topa con alguien sinceramente admirado, emocionalmente inteligente o profundamente auténtico, se activa una alarma interna. Esa persona representa una amenaza, no física, sino psicológica. El narcisista recuerda todo aquello que ha tenido que fingir. El logro o la plenitud de otra persona actúan como un espejo que refleja sus propios sentimientos de insuficiencia. Sin embargo, como no pueden soportarlo, distorsionan ese espejo. Se burlan de esa persona, minimizan sus logros, dudan de sus intenciones
o restan importancia a la relevancia de su trabajo. Esta reacción carece de confianza. La causa es la envidia, disfrazada de indiferencia. No impresiona cuando dicen cosas como «no son tan buenos como la gente cree» o «solo tuvieron suerte». Aunque suenen seguros, estas frases son tácticas de autoprotección. El narcisista intenta destruir la amenaza percibida para neutralizarla. No se trata solo de proteger su reputación, es proteger su identidad, porque les resulta insoportable que alguien brille demasiado, ya que eso les recuerda la oscuridad que llevan dentro. Esta envidia encubierta puede ser especialmente dañina en las relaciones. Después de elogiar el éxito, el talento o la belleza de alguien, el narcisista puede comenzar a despreciarlo o a socavarlo. Lo que empezó como admiración se convierte en desprecio cuando las cualidades de la otra persona empiezan a sentirse amenazantes. Pueden decir cosas que, de forma sutil, minen la confianza del otro. Bromas pasivo-agresivas, cumplidos envenenados o comparaciones calculadas. No es solo manipulación, es supervivencia emocional. El narcisista busca nivelar el terreno de juego devaluando a los demás, porque no puede permitirse sentirse inferior. Para quienes reciben este trato, resulta especialmente desconcertante. Pueden sentir que al principio el narcisista los adoraba, para luego sorprenderse con su frialdad o dureza. Pero no están presenciando un cambio de corazón. Es la lucha psicológica del narcisista, entre ego y envidia. La máscara del narcisista empieza a caerse cuando alguien se muestra demasiado cercano, evidente, hábil o auténtico, y culpan a la otra persona de cualidades que en secreto desearían tener, proyectando sus propios miedos en lugar de enfrentarlos. Los narcisistas suelen mostrarse excesivamente competitivos o implícitamente poco amistosos con los compañeros de trabajo que tienen un mejor desempeño que ellos. Pueden sabotear a quienes perciben como competidores, difundir chismes o negarse a dar crédito. Una vez más, la ambición no es el problema principal. La causa es la envidia. El narcisista no tolera ser superado, incluso si le va bien. Su autoestima está en juego. Sus metas van más allá del éxito. Desean ser vistos como mejores. Y su propio dolor aumenta cuando alguien cuestiona esa percepción. Trágicamente, el narcisista puede sentir una profunda y subconsciente admiración por estas personas. Pero como esto amenaza tanto a su ego, esa admiración se transforma en hostilidad. No pueden decir, me inspiras. En cambio piensan, me haces sentir insignificante. Y exageran su sentido de superioridad, a menudo alardeando, aparentando humildad o menospreciando a otros, para compensar esa sensación. Es un círculo vicioso. Orgullo en el exterior, para ocultar una profunda inferioridad. Su capacidad de establecer vínculos genuinos se deteriora poco a poco por su constante comparación y necesidad de sentirse superiores. Incluso en situaciones sociales, se distancian emocionalmente de los demás. Los otros comienzan a percibir la crítica, la desconfianza, las pequeñas zancadillas y la competencia. Sin embargo, el narcisista a menudo no sabe por qué. Cree que los demás no soportan su genialidad o que le tienen envidia, cuando, en realidad, el veneno proviene de su propia y silenciosa envidia. Lo más frustrante es que rara vez reconoce sentir celos, porque eso significaría admitir que alguien más tiene algo que ellos no. Y si lo admitieran, toda su identidad estaría en riesgo. Así que continúan con la farsa, afirmando superioridad mientras sufren en silencio, menospreciando a otros mientras desean con fervor lo que tienen, proyectando confianza mientras se sienten pequeños por dentro. Gran parte de sus acciones están impulsadas por el dolor silencioso pero potente del miedo a ser olvidados. No siempre es audible ni visible. De hecho, con frecuencia pasa desapercibido bajo el encanto, la ambición y el éxito teatral. Pero, en lo más profundo de la mente narcisista, acecha una inquietud persistente y extraña. Que las cosas dejarán de existir de forma significativa
si no son escuchados, vistos, valorados o recordados constantemente. Esta preocupación tiene que ver con la identidad, no solo con la relevancia social. Ser invisibles les resulta como una muerte emocional, ya que su concepto de sí mismos está fabricado externamente y depende de las emociones ajenas. Desde su forma de hablar hasta su vestimenta, todo lo que hacen está de alguna manera destinado a evitar ese destino. Desde sus publicaciones en línea hasta el dominio de las conversaciones. Todo con el fin de establecer su identidad. No para ser reconocidos de forma profunda y auténtica, sino para ser observados. El poder proviene de estar presentes. La validación proviene de la visibilidad. Se sienten reales si logran permanecer en la mente de las personas. Pero si ese foco de atención se apaga, aunque sea por un momento, entra en juego el pánico existencial. Empiezan a sentir que desaparecen, que ya no son significativos, como si hubieran fracasado en lo único que creen que los mantiene vivos: ser importantes. Su obsesión con la fama, la reputación, la posición y el legado es una manifestación de este miedo. Son muy conscientes de su imagen, incluso en situaciones sociales. Con frecuencia, hablan en términos grandilocuentes sobre la huella que dejarán, el impacto que tendrán o el respeto que recibirán. Pueden destacar sus logros, recitar victorias pasadas o recordar a los demás su importancia. No lo hacen porque estén orgullosos de forma genuina, sino porque temen volverse irrelevantes. Cuanto más hablan de cómo han sido recordados en el pasado, más intentan convencerse de que no serán olvidados en el futuro. Esto se nota también en sus relaciones. El amor no es lo único que desean. Quieren dejar una marca. Necesitan quedar grabados en la memoria de los demás, seguir existiendo en sus pensamientos, incluso cuando ya no estén presentes físicamente. Esto puede derivar en dinámicas altamente emocionales. Pueden mostrarse apasionados, dominantes o incluso manipuladores. No necesariamente con intención maliciosa, sino porque creen que, si logran provocar emociones lo suficientemente intensas, dejarán una huella duradera. Incluso el sufrimiento mental es preferible a ser olvidados, porque el dolor, al menos, indica que siguen siendo importantes. Por eso, el rechazo y la sustitución resultan extremadamente difíciles para muchos narcisistas. No solo hieren sus sentimientos, sino que ponen en riesgo toda su existencia si alguien pasa página rápidamente, si una pareja encuentra felicidad en otro lugar, o si un amigo olvida invitarlos a un evento. Suelen reaccionar con un distanciamiento calculado o con un reencuentro exageradamente entusiasta. Pueden reaparecer inesperadamente en la vida de alguien, meses o años después, no porque les importe esa persona, sino para asegurarse de que no los han olvidado. O pueden cortar el contacto de manera abrupta y fingir indiferencia, no porque no les importe, sino porque no quieren ser vistos como quienes fueron abandonados. Para ellos, ser olvidados es una derrota que confirma sus inseguridades más profundas. Su impulso constante de reinventarse o exagerarse también está influenciado por este temor a ser olvidados. Pueden buscar nuevas audiencias, cambiar de identidad, de empleo, o seguir cualquier tendencia que parezca tener más probabilidades de llamar la atención. Sin embargo, esta reinvención no busca el crecimiento personal, sino mantenerse en el centro de atención. Temen que, si permanecen iguales por demasiado tiempo, la gente se canse de ellos. Así que optan por un cambio superficial, en lugar de uno interno. Lo justo para mantener las miradas sobre ellos. Pero como no se basa en un cambio real, esas transformaciones suelen parecer vacías, el interés disminuye, y el ciclo vuelve a empezar. Debido a este bucle psicológico, el narcisista está siempre actuando. Calcula lo que otros pensarán de su comportamiento, incluso cuando está solo. Ensaya diálogos en su mente para prever cómo mantener el control de la narrativa, no para obtener claridad o reflexionar. Siempre están creándose, editándose
y tratando de cambiar su legado en tiempo real. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la satisfacción es efímera. El foco de atención nunca dura. Siempre habrá alguien más nuevo, más joven y más interesante. Y ahí es cuando el terror regresa. El miedo a no ser recordados, necesitados o deseados en el futuro. Esta ansiedad proviene de una pérdida interna de identidad, lo que la hace tan dolorosa. Más allá de eso, el narcisista ha perdido cualquier sentido auténtico de quién es, porque ha pasado tanto tiempo siendo lo que otros consideran admirable. Por lo tanto, el miedo a ser olvidado va más allá de la simple inquietud por ser ignorado. Implica perder la única versión de sí mismos que han conocido, la que vive en el reflejo de los demás. Una de las señales más severas y dolorosas de que un narcisista está en crisis es su incapacidad para sentir una intimidad genuina. A pesar de sus ocasionales muestras de carisma, atención e incluso expresión emocional, sus relaciones con los demás suelen ser superficiales, transaccionales o condicionales. La causa no es la falta de deseo de intimidad, sino un temor subyacente de que una conexión verdadera revele lo que tanto se esfuerzan por ocultar: su fragilidad, su vergüenza y su arraigado sentimiento de insuficiencia. En lugar de ser conocidos y amados, crean relaciones en las que aparentan ser fuertes e indispensables. El narcisista puede ni siquiera ser consciente de la autodefensa emocional que está en el centro de este tipo de vínculo. Abrirse genuinamente a otra persona, hablar de inseguridades, reconocer defectos y depender de alguien requiere un grado de confianza y autoaceptación que el narcisista no ha desarrollado. En lugar de conexiones auténticas, sus relaciones se convierten en actuaciones. Son expertos en imitar afecto, aparentar simpatía y usar el lenguaje adecuado. Sin embargo, detrás de esos gestos, hay un muro que rara vez permiten que alguien cruce. Y ese muro es más que control. Está hecho de miedo. Miedo a ser rechazados. Temor a quedar expuestos. Miedo a desaparecer si alguien llegara a verlos tal como son en realidad. En sus interacciones íntimas, esto suele desembocar en un dilema emocional. Por un lado, el narcisista puede desear intimidad. Puede buscar la presencia constante de su pareja, prestarle mucha atención e idealizarla. Pero en cuanto surge una vulnerabilidad emocional genuina, cuando la otra persona muestra dolor, expresa una necesidad o pide apertura, el narcisista se vuelve distante, defensivo o frío. Para ellos, la vulnerabilidad equivale a debilidad. Y si son ellos quienes deben ponerse en riesgo, el muro se levanta aún más rápido. Su mundo emocional se convierte en una fortaleza de estrategias destinadas a proteger al yo vulnerable que se esconde bajo la fachada. Como resultado, los narcisistas suelen establecer ciclos de atracción y rechazo en sus relaciones. Primero, pueden hacer que alguien se sienta el centro del universo, persiguiéndolo con fervor. Sin embargo, en cuanto esa persona espera sinceridad o se apega emocionalmente, el narcisista se retrae o empieza a devaluarla. Puede acusar a la pareja de ser demasiado dependiente, demasiado sensible o demasiado sentimental. Al enfocarse en los defectos de la otra persona, evitan la intimidad y convierten la relación en un ejercicio de control, más que en una conexión real. Esto va más allá de la simple manipulación. Es una estrategia para eludir la apertura emocional que les resulta intolerable. Las relaciones a largo plazo que mantienen los narcisistas suelen carecer de profundidad. Ellos continúan siendo el centro de la conversación. La empatía es condicional. Solo pueden brindar apoyo emocional mientras sigan sintiéndose en control. Les cuesta permanecer presentes cuando un ser querido atraviesa algo que no encaja con su zona de comodidad o con la imagen que proyectan. Les resulta insoportable acompañar el sufrimiento ajeno sin ofrecer una solución, o, peor aún, sin volver a enfocar la atención sobre sí mismos. Pueden cambiar de tema, minimizar el problema o llamar la atención hacia ellos. Esto no es simple insensibilidad, es un mecanismo de defensa diseñado para evitar el malestar emocional
Esta incapacidad para conectar emocionalmente también les impide experimentar el amor verdadero. Incluso cuando alguien les ofrece compasión, cuidado o compromiso genuinos, muchas veces no los registran en un nivel profundo. Hay una parte de ellos que desconfía, porque en el fondo no se sienten dignos de amor sin su actuación, aunque digan apreciarlo, e incluso crean que lo hacen. Sienten que solo merecen amor cuando son poderosos, admirados y están en control. Por eso, el amor verdadero, ese que ve y acepta a la persona en su totalidad, se siente ajeno o, peor aún, peligroso. Con el tiempo, este desapego emocional aísla al narcisista. Pueden tener amigos, seguidores, compañeros de trabajo o incluso pareja, aunque estén rodeados de gente. Pero como nadie, ni siquiera ellos mismos, los conoce de verdad, la soledad persiste. Trágicamente, muchos narcisistas desconocen la causa de su soledad. Piensan que la culpa es de los demás, que la gente simplemente no los entiende, no puede seguirles el ritmo o no es lo suficientemente leal. Sin embargo, en realidad, su incapacidad para arriesgarse y quitarse la máscara mantiene la intimidad fuera de su alcance. Debajo de una vida que parece plena por fuera, pero que por dentro se siente vacía, la tristeza sigue, en silencio.